llama Abel Peiró, soy arquitecta, trabajo aquí en el observatorio desde hace 25 años. Les puedo contar que es muy bello trabajar acá, la verdad que es un placer. Da gusto el parque y sus edificios, son realmente bellos. Bueno, el predio del observatorio tiene 7 hectáreas, es bastante grande y tiene casi 20 edificios. Hay uno que es compartido con el CONICET, que es el IALP, que es un edificio nuevo. El resto son todos del observatorio, incluyendo la guardería o el jardín maternal, que, bueno, en principio está ocupado justamente por los niños de los trabajadores de la universidad. La cúpula que está arriba de la guardería sí le pertenece al observatorio y se llama astrográfico. Todas las cúpulas que vemos, tanto el buscador de cometas, el ecuatorial y la cúpula del reflector, digamos, son las cúpulas que componen, digamos, la parte de las observaciones del observatorio. Desde 1882, cuando se creó la ciudad, se pensó en tener un observatorio por el pasaje de Venus, que coincidía con, justamente coincidía con el pasaje de Venus, y había que hacer algún tipo de observación. Entonces ahí empezó como la inquietud de ver qué pasaba si se ponía un observatorio. Entonces, bueno, en 1883, el 22 de noviembre, se decretó como fecha de inauguración del observatorio, pero en realidad fue como un decreto. Recién se empezó a construir en 1885, ¿sí? Lo que pasa que la fecha de 1882 fue cuando se nombra a Francisco Boeuf, el primer director del observatorio. A partir de ahí empiezan las gestiones para la compra de instrumentos y recién en el 85 empezaron la construcción de los edificios. Durante los 10 primeros años, entre el 85 y el 95, se hicieron la mayoría de los edificios del predio, ¿sí? La distribución de los mismos tiene que ver con diferentes cuestiones técnicas, digamos. Después el licenciado Luis Martorelli, hoy vicedecano de la facultad, les va a contar un poco el tema del instrumental que tiene que ver con la astronomía y la óptica específicamente, y la doctora Nora Savione les va a hablar de la sismología y la meteorología. Bueno, como les estaba contando, los edificios están dispuestos en el terreno, todos orientación norte-sur, ¿sí? Y cada uno tiene, obviamente, su instrumental, tenía que ver con la orientación que necesitaban para sus observaciones. La biblioteca del observatorio, esta es la sala de lectura, una hemeroteca, hoy es oficina también de los empleados del observatorio, y esto es uno de los edificios, estamos en el edificio principal, que tiene 3.000 metros cuadrados. Todo el observatorio tiene alrededor de 6.000 metros cuadrados, incluyendo el planetario. Tiene una capacidad de 170 personas más o menos. Todos estos edificios son equivalentes a la mayoría de los edificios de la ciudad de La Plata. Tienen un vocabulario ecléctico, no tienen un estilo específico, pero bueno, es parte de la ciudad, uno puede ir recorriendo toda la ciudad y el observatorio y es como si fuera todo uno. Los proyectos son del Departamento de Ingenieros, donde Pedro Benoit fue director del Departamento de Ingenieros. Como ya les dije, el primer director fue Francisco Boeuf. Y bueno, los podemos llevar a recorrer otros lugares. Estos cielos rasos que están pintados desde el inicio, fueron restaurados hará unos 10 años por el arquitecto León Forte, que es especialista en el tema, y gente de la Facultad de Bellas Artes.
Bueno, mi nombre es Martorelli Luis, yo soy director del Laboratorio de Óptica del Observatorio Astronómico de La Plata. En estos momentos de gestión soy vicedecano de la Facultad de Ciencias Astronómicas y mi especialidad a lo largo de todo este tiempo de trabajo en la astronomía como astrónomo ha sido la óptica instrumental y la óptica metrológica. Estamos en un lugar que realmente es fascinante, o sea, tenemos un bosque donde adentro se encuentra, además del museo, esto que es el observatorio, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, con 7 hectáreas, fundacional prácticamente. En 1883 el observatorio nace con su primera piedra, donde Dardo Rocha toma la idea concreta de tener una institución que permita o que le permita al país generar ciencia y tecnología a través de instrumentos astronómicos que en el mundo se estaban instalando. En esa época, 1883, 1887, se desarrollan los grandes procesos de ciencia y tecnología en la ciudad de La Plata. Recordemos que el Observatorio Astronómico, hoy Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, el Museo de Ciencias Naturales y Santa Catalina, ubicada cerca de Lomas de Zamora, formaban parte de lo que después fue la Universidad Nacional de La Plata en 1905, antes Universidad Provincial. Entonces, el bosque del observatorio es un bosque que de alguna manera es original. Prácticamente sus árboles, sus edificios datan de aquella época. Allá por la década de 1960, 1970 se han construido nuevos edificios, pero hoy lo que nosotros estamos viendo forma parte del acervo histórico y cultural de la ciudad de La Plata. Me atrevo a decir que algunos de sus instrumentos son únicos en toda América y algunos son únicos en el mundo y todavía están funcionando. Eso es lo fantástico y es lo maravilloso de estar en este tipo de lugar y tener una institución como el observatorio que está abierta al público, que está abierta a la comunidad, con una gran variedad de actividades que van desde la investigación, la ciencia, lo académico, la transferencia y sobre todo la extensión universitaria a chicos o grandes, tanto con las visitas nocturnas como con el planetario. En el año 1955-1957 aproximadamente, en ese periodo, la Argentina es el país más importante en Latinoamérica y en el hemisferio sur que desarrolla astronomía, porque tenía el Observatorio Astronómico de La Plata y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Entonces hay una idea general de los astrónomos del mundo de instalar un gran telescopio en el hemisferio sur. Si pensamos lo que significa para los del hemisferio norte que no pueden ver los cielos del sur y para los del sur que no podemos ver los cielos del norte, en esa época los grandes telescopios se estaban instalando en América del Norte y en Europa. Se necesitaba tener equipo semejante para poder hacer grandes investigaciones o serias investigaciones en el hemisferio sur. La Argentina es el país ideal porque tiene la tecnología para poder fabricarlos, porque tiene los astrónomos para poder usarlos y por sobre todo porque tiene los territorios más elevados de América Latina, donde las condiciones atmosféricas y climáticas eran ideales. Por eso nace el Laboratorio de Óptica del Observatorio. En 1957, 1958, comienza a comprarse el telescopio que se iba a construir en este laboratorio. Al principio, el laboratorio lo único que hacía era trabajos que tenían que ver con la óptica instrumental para la Universidad de La Plata. En el año 60 se toma la decisión de construir acá, en este laboratorio, el gran telescopio de 2,15 metros que hoy está instalado en San Juan, en el Leoncito. Pero el telescopio no se construyó en Argentina, se terminó construyendo en los Estados Unidos, pero el laboratorio sí se terminó. Entonces, hoy el laboratorio de óptica se dedica a hacer un montón de desarrollos que tienen que ver con la óptica instrumental que va desde la óptica de la medicina, la óptica de microscopía, la óptica espacial, la metrología óptica y actualmente con tecnologías en energía solar. Es decir, gracias a la astronomía pudimos abrir un campo muy grande de desarrollo y ciencia en otras áreas
que la sociedad necesita. Entonces, ubiquémonos a fines del siglo pasado, 1890. En esa época, la Argentina tenía el Observatorio de Córdoba, que hacía 10 años ya se había fundado, y nacía este observatorio astronómico. ¿Para qué? Para hacer desarrollos de astronomía más que nada posicionales, es decir, de astrometría, es decir, ubicar las estrellas, definir las constelaciones, marcar los puntos exactos de esos astros y empezar a hacer un gran mapa celeste del hemisferio sur, trabajando en colaboración con Córdoba. Luego se compra el telescopio Gran Ecuatorial. El telescopio Gran Ecuatorial Gautier, el nombre Gautier es por la fábrica francesa, es un instrumento refractor, es decir, un telescopio de 43 centímetros de diámetro y 9 metros de largo, que estamos viendo, que en este momento se utiliza para las visitas, que es un instrumento único hoy en el hemisferio sur. No hay ninguno igual. Con este instrumento se hacían observaciones de estrellas dobles, porque en el universo las estrellas no están solas, son dobles, triples, se agrupan, se mueven en centros comunes de gravedad. Este instrumento fue un instrumento vital para el estudio y observación de las grandes masas en el universo. Paralelamente se compra un instrumento astrográfico, que no solo observa, sino que saca fotografía. Este instrumento en estos momentos está cerrado, no se puede visitar, pero está intacto. La idea del observatorio es integrarlo al circuito del museo. ¿Por qué? Porque queda un instrumento en el hemisferio sur igual de todos los que se instalaron en el año 1905, y es este que está en el Observatorio de La Plata, una reliquia histórica. Hacia 1910, el Observatorio de La Plata era uno de los más completos y más importantes del mundo, y tenía contacto y relación científica con todo el mundo. Mi nombre es Nora Savione, soy doctora en geofísica y estoy a cargo del Departamento de Sismología e Información Meteorológica aquí en la facultad. Y en particular, en este sitio que estamos, tenemos alojada la estación sismológica. Este pabellón, en realidad, además aloja instrumental de gravimetría, o sea, en realidad deberíamos decir, además de la estación sismológica, que es un pabellón de geofísica de nuestra facultad. Este edificio se construyó a los poquitos años que se hizo el edificio central, o sea, realmente es uno de los edificios fundacionales de nuestra facultad, y está construido para alojar, que es lo que primero tuvo, equipamiento de geomagnetismo, por lo cual no tiene en toda su estructura ninguna componente de hierro. Actualmente lo que tiene alojado es entonces equipamiento sismológico y gravimétrico. Con respecto a la sismología, aquí hay equipamiento desde principios del siglo XX, o sea, el primer instrumento que se instaló aquí es de 1905, como sismógrafo, y se fue completando con distinto tipo de instrumental, fuimos teniendo, digamos, distintas generaciones de instrumental, y en este momento tenemos una estación sismológica moderna, que la información nosotros la transmitimos a centros internacionales donde colectan la información de todas las estaciones sismológicas a nivel global y con eso hacen catálogos donde se ubica la sismicidad, que quiere decir la localización de los terremotos que hay en nuestro planeta. La estación sismológica, digamos, el equipamiento sismológico puede captar movimientos que son imperceptibles para la población de la ciudad de La Plata. Y va a captar todo ruido que exceda lo que sería un nivel crítico de tranquilidad. Entonces, podemos captar tanto el tránsito como cuando hay recitales, como cuando hay partidos de fútbol. Y eso para nosotros en realidad no es objeto de estudio, sino lo que nos importa es detectar terremotos de origen natural, básicamente tectónicos. En referencia a ese tipo de eventos, entonces podemos mencionar, por ejemplo, registros de terremotos importantes en nuestro país, como el de San Juan en la década del 40, el de Caucete del año 77, y en estos últimos años hubo dos grandes terremotos que de alguna manera tuvieron repercusión en nuestro continente, digamos en Sudamérica,
que son el terremoto del año 2010 de Chile y el terremoto del año 2011 de Japón, que fueron percibidos por mucha población, que fueron desastres, digamos, importantes. Bueno, esta estación capta todos esos movimientos y lo que nosotros hacemos con ellos es mandar la interpretación de esos registros a centros internacionales para contribuir digamos, en la ubicación y en la localización de estos eventos para armar catálogos de sismicidad. Tenemos instrumental mecánico para medir temperatura y humedad. Y también aquí hay este pie, forma parte de una estación meteorológica automática más moderna. ¿Está? O sea, aquí en nuestra facultad nosotros tenemos instrumental mecánico, aquí se hace observaciones meteorológicas desde 1885, o sea, prácticamente cuando se creó el observatorio se empezó a hacer observaciones meteorológicas, entonces tenemos de nuevo toda la serie de instrumental, así que todo instrumental mecánico y además tenemos instrumental automático y lo tenemos replicado, digamos, como para no perder datos. Sí, hay registros y hay libros aquí en el observatorio. Cuando se creó el observatorio era provincial y se hizo la red de estaciones, una red de estaciones meteorológicas provincial, que como esta era la capital de provincia, dependía de este lugar, y entonces hay volcado en la carta, digamos, las primeras cartas que se hicieron de la red meteorológica provincial están aquí en la facultad de resguardadas. O sea, en este predio nosotros tenemos varias maneras simultáneas de registrar, por ejemplo, la precipitación, la temperatura, la presión y la humedad. En forma simultánea lo registramos entonces, tanto en instrumental mecánico como en instrumental automático de última generación. La Plata es una ciudad única, uno casi no tiene derecho a hablar de eso, es lo mismo que hablar de un hijo, siempre va a ser hermoso y bueno, pero a través de todos mis viajes, a través de mi estancia acá en Buenos Aires, que ya hace mucho tiempo que estoy, sigue siendo única por un montón de cosas, sigue siendo única, además de por mis vivencias, para mí es única por su cultura, es única por abrirte la cabeza, es única por su gente, es única por sus instituciones deportivas, estudiantes y gimnasia. En la ciudad de La Plata sucedieron las cosas más importantes de mi vida. La ciudad de La Plata sigue siendo única hasta por su trazado. Yo que conozco bastante parte del mundo, no tantas, pero conozco, siempre hago referencia cuando voy a Barcelona, cuando voy a Nueva York, cuando voy a Italia, cuando voy a... ¿Qué ciudad bárbara que tenemos? Elegiría a mis amigos, que los elijo siempre, los tengo y están ahí, y caminar es como muy profunda la vida mía, muy profunda, no en profundidad de intelectual ni nada, ir a caminar por
calle 2 entre 42 y 43, donde nací, donde no está más la panadería San Miguel, donde estaba el Club Teléfono de Estado, donde todo. Esos recuerdos que supongo que le tocan a todos, ir a la canchita de los Colegios Nacional, ahí atrás donde pasé a Torrentier años enteros de mi vida. La veo cada vez más burocrática y es lógico porque hay mucho empleado y todo eso, pero no es rara mi idea, porque yo la conocí muy artística. En los años 60, yo me acuerdo de Confitería París, tenía, por nombrarte algunos, Pocho Lapuble, que fue uno de los mejores bateristas de la Argentina, en una mesa. Tenía en otra mesa al poeta Speroni, que es uno de los poetas preferidos míos, a tal punto es preferido, lo vi una sola vez en mi vida, que un libro de él yo se lo di en mano a Serrat para que cante alguna de sus canciones, de lo que más tengo presente en mis sentimientos. Los quiero mucho, pero a la ciudad entera, mis íntimos amigos, y a todos los que me conocen sinceramente, les dejo un beso grande y cuídenme a la ciudad. La Fundación de La Plata, una de las grandezas que tiene, y que estamos bregando porque sea reconocido a nivel mundial, es que no fue solo una traza urbana, por importantísimo que esto sea, sino que también fue la construcción de un conjunto de palacios monumentales extraordinarios. Podríamos comenzar hablando del Palacio Municipal. Bueno, la historia de todos estos palacios es que fueron llevados a concursos públicos e internacionales e intervinieron, por lo tanto, algunas de las escuelas de arquitectura y urbanismo más destacadas de entonces. Debe recordarse que a fines del siglo pasado Alemania era un país próspero, había mucho arte también en Italia, en Francia, en Inglaterra. Entonces no es casual que muchos de los ganadores de estos concursos internacionales hayan sido de origen de esos países. Debe agregarse en términos generales al propio Pedro Benoit, que además de ser el director de la traza urbanística, se reservó para sí nada menos que el proyecto de la catedral. Ahora, lo curioso de esto, empezando por la municipalidad, es el estilo que estos edificios tienen. En lugar de procurarse que los edificios representaran a esa época, y vale la pena la aclaración, hubieran sido todos neoclásicos, como el Palacio de la Legislatura, así llamado en La Plata, diputados senadores, no, se pensó que era preferible que cada edificio tuviera su estilo en función de lo que en la época era más representativo. Para la municipalidad se pensó en el estilo alemán neoclásico, que es un estilo que, si bien es bien alemán, tiene muchas reminiscencias góticas también. La alta y esbelta torre, común en cualquier municipio de Alemania, fue la que se adoptó aquí como un neo-alemán, se podría decir, para el edificio del Palacio Municipal de La Plata. Es realmente hermoso, está enjaezado en particular por un salón, el Salón Dorado, que es patrimonio de los argentinos, y también el conjunto del palacio también es patrimonio de la nación. Ese edificio tiene la particularidad de ser su fachada anterior muy distinta a su fachada posterior. La fachada anterior, sobre la calle 12, es la representativa y mira a la Plaza Moreno y a la catedral. Es epicentro, digamos, de la composición de la ciudad de La Plata. En cambio, la fachada posterior que mira a la ciudad es un patio muy importante con el hemiciclo del Consejo Deliberante y dos salas laterales. Realmente es uno de los edificios más hermosos de Argentina y sigue cumpliendo bien su función representativa. Hubo que agregar muchísimas oficinas, en particular en los dos edificios paralelos tan discutidos. Quisiera decir que yo creo que ese concurso, el de los edificios paralelos, fue muy sabio, porque hubo que hacer grandes edificios para albergar muchísimos metros cuadrados, pero por otro lado se resguardó que fueran simétricos, como haciéndole eco al edificio principal. Si vamos caminando por la ciudad imaginativamente y llegamos ahora a la Gobernación, sobre la calle 6, observamos inmediatamente un factor común con la municipalidad, que en realidad va a ser factor común con todos los edificios públicos de la época. Palacios rodeados de jardines.
Y esta fue, también da lugar a un debate, dio lugar a muchos debates. Un edificio espléndido que se los indica más vinculado al estilo florentino italiano, aunque luego tuvo una modificación con las cúpulas, con los techos cupulares que se le hicieron, emparentándose también a los edificios neoclásicos franceses. Pero digamos, un origen italiano florentino, más decorativo, con ladrillos rojos, revoques blancos, pero cambiaron sus techos. Ahora, el tema de los jardines fue muy discutido, porque primeramente todos tuvieron verjas. O sea, fundacionalmente, auténticamente, tenían que tener verjas. Un día se sacaron en aras de una libertad que transformó un poco el libertinaje, porque entonces los perros vagabundeaban adentro y afuera, los humanos entrábamos y salíamos, los jardines no se pueden mantener bien, hasta que hace muy poco se tomó la decisión de volver a ponerles verjas, también de la mano de algunas violencias callejeras que no son deseables. Ahora les pido a ustedes que lo observen. Los jardines están muchísimo mejor, igual embellecen a la ciudad a pesar de que tengan verjas, y con verjas los palacios adquieren su visión original, que ha sido una reconquista a mi manera de ver. Bueno, la Gobernación es un edificio excelente, en este caso fundado en un criterio diferente al de la municipalidad. Tuvo otro tipo de proyectistas de origen del neoclásico italiano y tiene patios interiores, tiene 2 patios interiores, uno de ellos en particular ha sido renovado y está más o menos conservado. Es decir, son edificios que no solo miran a sus jardines alrededor, sino que miran hacia adentro a sus patios. Esto merece, igual que la municipalidad, ser visitado porque son edificios muy hermosos. Bueno, en esta línea podríamos extendernos ahora a la legislatura. La legislatura es un clásico o un neoclásico perfecto francés. Es el neoclásico que imperaba en ese momento en Francia. Es una figura más maciza, siempre rodeada de jardines, que tiene importantes y bellos patios interiores. De allí podríamos pasar al del Ministerio de Economía, un tanto más pobre en su concepción, pero no porque lo que vemos ahora sea lo original. Lo original era la parte de adelante, la parte que da sobre 7, e inmediatamente terminaba, daba lugar a un jardín maravilloso, que no solo rodeaba el palacio, sino que pasaba de calle a calle, y detrás de eso había unas oficinas ya más vinculadas al propio ministro, más representativas. De allí podríamos seguir entonces a educación. El Palacio de Educación en la calle 13 es también de los magníficos. Un edificio leve, con un gran jardín alrededor, con unas rampas de entrada fenomenales, y adentro también goza de salones suntuosos y bien decorados. Un párrafo sobre el teatro argentino. Bueno, hoy yo considero que fue un crimen que se demoliera, porque se pudiera haber recuperado perfectamente, como se hizo. Pero claro, son las cosas que hoy podemos decir después de 40 años. En aquel momento no se recuperaban tantos edificios en la Argentina ni en Latinoamérica, y se confiaba grandemente en la arquitectura moderna. Ahí está. Tiene atracción muy grande de público, viene gente de Buenos Aires, la parte funcional, operística y conceptual es excepcional. Yo creo que no hace falta que yo abunde sobre las discusiones sobre si su forma y su lenguaje corresponden a la herencia clásica de La Plata o fue correcto adoptar una posición de ruptura, de cambio. El Pasaje. Para mí es uno de los edificios más hermosos de Argentina y más modernos en su concepción. Porque claro, del ferrocarril quedó la idea del pasaje y las entradas laterales. Entonces, mal o bien, a veces hay problemas de custodia, de seguridad, pero sigue siendo un pasaje donde la ciudadanía puede transcurrir y suceden muchísimas cosas. Ya está llegando el momento de volver a recuperarlo, está envejeciendo un poco, pero creo que es un bellísimo edificio y los platenses lo han consagrado con su cariño. Cuando uno piensa que la ciudad de La Plata puede definirse como el mejor plan de gobierno que tuvo la historia argentina, tanto sea por su fundación, por su planificación y por su ejecución,
Es bueno decir que la ciudad de La Plata es la representación de lo que la Argentina puede hacer, es un signo profundo de esperanza hacia el futuro, porque es la demostración de la voluntad argentina correctamente orientada, bien planificada y con un proyecto de ejecución que se lleva adelante. Al doctor Rocha, como ustedes saben, se le encomendó la construcción de la ciudad capital, una cuestión política. Se hizo en un tiempo récord y mirando, como toda la generación del 80 miró, hacia Europa. Entonces, bueno, se trajeron los mejores constructores, los mejores, por ejemplo, los italianos, los constructores del sur de Italia que eran especialistas en empedrado. El empedrado fue construido por los sicilianos. Bueno, hombres rudos vinieron miles, 1500 vinieron en barco desde Francia, pero fundamentalmente desde Italia. A tal punto que en el año 1887, nuestra ciudad tenía un 43,2% de población italiana. El teatro es un complejo en realidad. Es un cuarto de manzana que está compuesto por el teatro propiamente dicho. Por la calle 10 hacia la derecha tenemos las oficinas y en planta alta la casa de los Podestad. Ahí vivieron toda la familia Podestad. Y hacia la calle 10 y 47, en la esquina esa era el Bar Olimpo y arriba una especie de hotel, claro, donde justamente se quedaban las compañías. Pensemos que en aquella época las rutas no existían, o sea, eran de tierra, venían en carruajes a caballo, y la única cosa moderna que existía era el tren, que llegaba hasta la estación de Tolosa. Seguimos dando vuelta por 47 y estaban las caballerizas y el ingreso por donde se ingresaba la escenografía. El trazado del cementerio fue hecho por Benoit. Hay un plano de 1895 para este cementerio. Sí. Y está diseñado de la misma manera que la ciudad de La Plata. Reproduce ese diseño amanzanado. Y lo que es importante también, que al trazar las diagonales, cada sector A, B, C, D, que es el nombre que tienen las diferentes partes del cementerio en la parte fundacional, reproducen un rombo. Y hay una cosa que es muy interesante, que también está en la ciudad de La Plata. ¿Vos alguna vez te enteraste que de 44 a 51 y de 60 a 53 las cuadras en sentido horizontal se van achicando? Sí. Y no tienen 100 metros. Es para poder inscribir dentro del plano de la ciudad un rombo. Pero un rombo agudo y obtuso, no un cuadrado rotado, claro, rotado. ¿Te das cuenta? Porque es una figura de perfección dentro de la masonería. Muchos dicen que La Plata es el cuadro de la masonería. ¿Te das cuenta? Porque plazas, lugares, calles, etcétera, en cada plaza reproduce el lugar de un dignatario de una logia masónica. O sea, es una ciudad profundamente simbólica y este cementerio también tiene eso. El museo es justamente que tiene una combinación de estilos. Si bien, como todos o la mayoría de los edificios fundacionales de la ciudad de La Plata tiene un estilo neoclásico dentro de esa línea, el museo tiene una característica particular que lo hace único en esto, que es el tema de la combinación de estilos griegos, digamos grecorromanos, sí, con una ornamentación típicamente americanista. La catedral, por supuesto, mira hacia el Río de la Plata y sus dos torres, con sus 112 metros, es el punto más alto de esta ciudad.
Desde el último nivel del banco, que es el segundo piso, podemos observar con claridad el vitró original que corona todo este espacio público. Si uno va observando cada uno de los detalles, donde algunas de las piezas fueron restauradas, pudimos rescatar los colores originales y uno de los detalles importantes es poder ver el objetivo que tenía el banco hipotecario, que es la entrega de la vivienda. Porque Pedro Benoit era ingeniero, muy avanzado para su época, con una visión higienista, de la cual nuestro país era presidente mundial en ese momento, de lo que era la Asociación Internacional de Higienistas. Lo digo esto porque nuestro país tiene que volver a ser presidente de muchas cosas mundiales, sí, pero para eso tenemos que levantar cabeza. Es el mejor modelo de una ciudad inventada por los argentinos. Esto es fantástico y el mundo no lo sabe hasta el día de hoy. Bien, ¿y cuáles son los elementos que la hacen única? Por un lado, la famosa cuadrícula, que esa ya venía de los españoles. Sí. Las manzanas más o menos cuadrangulares, con lo cual se iba organizando el tránsito de la ciudad y las zonas de residencia o de comercios. Pero mucho más allá de eso, acá se agregan las avenidas cada 6 cuadras, los bulevares, como se llamaron, las plazas en la intersección de todas las avenidas, el eje monumental como un producto artístico superior de características otra vez mundiales. De 1882, cuando se creó la ciudad, se pensó en tener un observatorio por el pasaje de Venus que coincidía con, justamente coincidía con el pasaje de Venus y había que hacer algún tipo de observación. Entonces ahí empezó como la inquietud de ver qué pasaba si se ponía un observatorio. En 1883 el observatorio nace con su primera piedra, donde Dardo Rocha toma la idea concreta de tener una institución que permita o que le permita al país generar ciencia y tecnología a través de instrumentos astronómicos que en el mundo se estaban instalando. Aquí se hace observaciones meteorológicas desde 1885, o sea, prácticamente cuando se creó el observatorio se empezó a hacer observaciones meteorológicas, entonces tenemos de nuevo toda la serie de instrumental. Nos encontramos en la entrada principal de la Honorable Cámara de Senadores y haciendo un poco de historia, les comento que este gran palacio se inició en el año 1881 a través de un concurso internacional que pidió el gobierno provincial para poder ubicar la legislatura en la ciudad de La Plata. El proyecto de este gran edificio fue ganado en ese concurso por el ingeniero y el arquitecto alemanes, ellos, Gustav Heine y Georg Hahnemann. No hay mito en esto, porque la condición masónica de los fundadores es tan clara como que la medalla de la ciudad de La Plata primero fue la medalla de la logia que a mí me toca presidir ahora. La dibujó Benoit y primero fue la medalla que identifica la logia La Plata número 80 y hoy es, a partir de la decisión de Benoit en aquel tiempo, el escudo de la ciudad, de modo que mal podría discutirse la impronta masónica. Hay lugares de nuestra ciudad que parece uno que estuviera caminando por Francia. Es una ciudad digna de investigarse, además con las personalidades que en ella han vivido, como Bucetich, como el mismo Ameguino, gente sin estudio, que ha sido autodidacta, como el Perito Moreno, personalidades que han pisado nuestra ciudad que llaman a la admiración de uno, ¿no es cierto? Cuando fundan la ciudad de La Plata, José es quien le dice a Dardo Rocha, o quien le sugiere el nombre de La Plata por el apellido paterno, del abuelo paterno. Es un nombre significativo, ya que Rafael, muerto José, funda la colonia Nueva Plata, el partido de Pehuajó,
en homenaje a José. El platense le gusta la ciudad, le gusta su ciudad, le gusta esos de gimnasia, esos de estudiantes, le gusta las diagonales, le gusta comer en un lugar que le gusta estar, es muy chica, se conoce todo el mundo, tiene esa cosa medio de pueblo, entre casa, de cotidianeidad, que estás cerca de todos lados, a la vez es grande porque hay miles de manifestaciones que suceden, o sea que el platense está cómodo donde está. Y cómo no deber a esta ciudad, me dio tanto. Yo también, fue recíproco, por eso yo amo esta ciudad, la amo, yo me hice acá y canto afuera, pero me hice acá, eso, el origen yo nunca lo voy a perder, ni quiero perderlo. Creo que un artista cuando se olvida de su origen perdió todo ya. Recorrimos una ciudad única en su género. Nos contaron los por qué y lo que podemos apreciar de ella. La Plata espera a sus visitantes con todo su esplendor y magnificencia. Conozcámosla, disfrutémosla, apreciémosla. Y de esta manera vamos a estar homenajeando a quien fue su creador y a quienes fueron sus arquitectos. Se escribieron muchas historias y se van a seguir escribiendo acerca de lo que fue su fundación, lo que son sus edificios, su belleza, sus historias, sus mitos, sus leyendas. Pero esas historias justamente que nos circundan son solamente eso, historias. Nosotros desde este lugar lo que hemos querido hacer con este programa es simplemente hacerles llegar nuestro mensaje como habitantes de una ciudad única.